Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche. Y Junior, qué bien, tenemos esta noche al doctor Rafael Vázquez García, importante dirigente de Santo Domingo Este, con quien hemos hablado en otra ocasión, pero cae como anillo al dedo su intervención en el día de hoy, precisamente para hablar de cómo va la salud en República Dominicana, planes del gobierno en materia sociales y sobre todo hablar de esta nueva, del nuevo virus que ha mutado, del coronavirus. Y la verdad que es importante hablar de esto. Doctor García. La influenza, la gripe. Cosas. Bienvenido a Cerrando la Noche. Primero, buenas noches. Cerrando la Noche es Junior y Giovanni. Para mí es un gran honor y un privilegio el que ustedes me hayan invitado a su tan visto programa. Un programa que en la noche ocupa uno de los primeros lugares en la República Dominicana y fuera del país. Qué bueno. Doctor, tenemos que irnos al plano salud, porque ahora mismo acaparata la atención a nivel nacional y mundial, y precisamente en Nueva York ha sido declarado estado de emergencia por la nueva cepa de esta mutación del coronavirus, Omicron. ¿Cómo se llama? Omicron. Correcto. Que ha estado revolteando toda la seguridad aeroportuaria y la seguridad sanitaria de los diferentes países del mundo. Y nos gustaría que nos hable un poquito de cómo sería enfrentar esta nueva mutación del coronavirus, cómo afectaría a la República Dominicana y cómo usted lo ve, el tratamiento que le están dando principalmente en Estados Unidos. Mira, lo primero que debo decir es que desde que llegó este virus en el 2019, yo fui uno de los primeros que dije que este virus iba a dar mucha agua a beber a la ciencia médica. Porque es un virus muy especial, complejo y complicado. Fíjate que apareció en Wuhan, una ciudad china. En salud, los chinos son uno de los países más avanzados en lo que tiene que ver con la tecnología, porque aunque Estados Unidos tenga mucha maquinaria, la Unión Soviética y muchos otros países, sin embargo, la mayoría de esos equipos son hechos y elaborados en China, aunque se ensamblen en otros países industrializados. El coronavirus es un virus que, a mi entender, ha puesto de rodillas a los países desarrollados. Que yo siempre he dicho, cuando un país desarrollado tose, en los países pobres hay neumonía. Y eso yo lo digo así, pero es la realidad. Y ahora en Sudáfrica se diagnostica una nueva cepa que ha mutado, y esa cepa es una de las más peligrosas que ahora mismo afecta al planeta, derivado del coronavirus, que se llama Omicron. El Omicron es una cepa mutante del coronavirus, pero sobre todo de una de las más agresivas, compleja, complicada y en sentido general tiene una proyección de producir la mayor cantidad de muertes. No obstante, en la mayoría de los países industrializados o desarrollados ya tienen más del 80 o 90% de la población en sentido general con 2 y hasta 3 dosis de la vacuna. Imagínense ustedes que esos países industrializados no tuvieran esas 2 o 3 dosis de vacuna. Ahora bien, ¿cuál es la situación real de este virus mutante o de esta cepa mutante? Es que ha desarrollado un sistema proteico o lipoproteico en su estructura. Habla español. Habló un médico. Ustedes saben que el ser humano está compuesto por miles y millones de células. Esas células tienen que desayunar,
comer y cenar. Entonces, la célula humana está conformada por dos componentes básicos, que es una primera capa redondeada de lípido o grasa y otra de proteína, que son los dos componentes básicos que componen la célula humana, y que el virus del coronavirus ataca de una manera despiadada, produciéndole un trastorno interno y desintegrándola. Por eso es que el ser humano es tan susceptible, tan sensible a ese virus. Y de ahí que vienen las diferentes mutaciones. A cada rato escuchamos por los diferentes medios de comunicaciones radiales, escritos, televisivos y por las redes, que hay cada día mutaciones de este virus. Por eso yo digo, este virus es el dolor de cabeza de la ciencia médica en pleno siglo XX. Es por eso que yo lo digo. Pero además de eso, es un virus que, aparte de la agresividad, porque la vacuna no tiene la capacidad de producir la resistencia a todas las mutaciones. Por eso es el peligro. Cada vez que viene una ola del coronavirus, en esa misma proporción muta el virus. Y por ejemplo, en Brasil tenemos unas 12 mutaciones aproximadamente, pero en Reino Unido, en Holanda, en África, en China, en la Unión Soviética, en Estados Unidos. Es decir, países grandes, pero también países industrializados, donde son capaces de fabricar o elaborar la vacuna contra el coronavirus. No obstante, paradójica de la vida, hay países como África y Haití que solamente hasta ahora tienen un 3% de su población inmunizada, es decir, inoculada contra con la vacuna del coronavirus. Y sin embargo, en esos países como África, en esos países como Haití, debieran estar o aparecer los muertos con rodillo, con pala mecánica. Y sale un fosa común. Exactamente, en fosas comunes. Sin embargo, la ciencia está en un proceso de estudio. ¿Eso es casuística o hay ya alguna investigación científica que nos diga por qué se da esa situación en esos dos polos? Ahora mismo, la ciencia médica está en un proceso de interrogante y de investigación. ¿Por qué en esos, por ejemplo, el continente de África o Sudáfrica tiene 1.500 millones de habitantes? Haití tiene alrededor de unos 15 o 16 millones de habitantes. Entonces, la pregunta es que los africanos, es que los haitianos tienen resistencia al coronavirus? Porque si nada más tienen el 3% de su población en sentido general inoculado contra la vacuna del coronavirus, entonces, ¿por qué no hay miles y miles y miles de africanos y de haitianos en la calle muertos? Entonces, hay una gran interrogante. Mas, sin embargo, los países ricos, industrializados, que han acaparado el mercado y no le han dejado a los países pobres la vacuna, entonces, ¿por qué? Porque los países industrializados, ¿en qué compran? No compran en pesos, compran en moneda fuerte, como el euro, como el franco y otra moneda que existe en el mercado. Entonces, si usted es farmacéutico y usted tiene una licencia que ya se detectó que es contra el coronavirus, y a usted le ofrecen comprar en peso, en dólar o en euro, ¿cuál es la moneda que usted va a seleccionar? El euro. La más fuerte. La más fuerte. Entonces, ¿qué ha pasado con el mundo? ¿Por qué la vacuna no ha podido llegar a los países pobres? Precisamente por eso, porque los países industrializados, al tener la moneda fuerte, al ser, no es lo mismo usted comprar
como la República Dominicana, 20 millones de unidades de vacuna contra el coronavirus, que Estados Unidos, que solamente en una primera partida reservó 600 millones de vacunas contra el coronavirus. Entonces imagínate tú, las farmacéuticas seleccionan la moneda más fuerte, pero también quién le va a comprar más. No es lo mismo comprar 20 millones que 600 millones. Doctor, curiosidad. Entonces, ¿puede en cualquier momento concluirse que puede haber una estructuración inmunológica diferente en estas poblaciones pobres de color que en el resto del mundo? Y República Dominicana también es un caso especial, porque aquí debería estar muerto ñeco, como dice la gente, porque no hemos descuidado, no hemos cumplido con los protocolos. Sin embargo, hemos tenido una suerte tremenda también. Mira, paradójica de la vida. Usted ve que cuando viene un habitante, un turista de un país industrializado, a los 2 o 3 días llega a la República Dominicana y ya tiene diarrea y vómito. ¿Por qué? La República Dominicana está en el centro del planeta. Pero no porque está en el centro del planeta, sino que aquí los 12 meses del año hace calor. Pero además de eso, hay un estado de hacinamiento y promiscuidad extrema, donde duermen en un cuartucho, por ejemplo en la ribera del río Sama, 8 y 10 personas, en un estado adverso. Entonces, ¿qué pasa? Además, basura por donde quiera. Además, esos residuos del río Sama, donde la mayoría de los que están en el entorno hacen pipí, hacen cacá, en ese entorno, el maloliento. Entonces, ese tipo de personas produce un sistema inmunológico que no tienen esos habitantes de países industrializados. Es más fuerte el sistema inmunológico. Pero claro que sí. Entonces, ellos vienen aquí a los 2 o 3 días, ya tienen parasitosis, ya tienen vómito, diarrea, fiebre, etcétera, etcétera. No tiene que ver con el color, sino con el hábitat. Porque es que a medida que el pobre se va exponiendo a una bacteria, a un virus, a una riqueza, a un hongo, a un micoplasma, en esa misma proporción se va creando resistencia a su organismo humano. Cada una de nuestras células. El grupo de células da tejido, el tejido da órgano, el grupo de órganos da aparato, el aparato da sistema y el grupo de sistema da el cuerpo humano en sentido general. Por eso el cuerpo humano está conformado por un grupo de órganos, primero de células, tejido, órganos, aparatos y sistemas. Aprendí de anatomía o de biología. Y ambas penas a la vez. Así es. Doctor, no dice qué tiempo de irnos a la pausa. Conversamos con el doctor Rafael Vargas García, importante dirigente del PRM Santo Domingo Este. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Señores, continuamos con esta conversación con el doctor Rafael Vázquez García, importante dirigente del PRM en Santo Domingo Este. Doctor, hay un tema que queremos planteárselo a usted o conversar con usted y tiene que ver con los planes sociales del gobierno. Hemos visto una modalidad que ha implementado el presidente Luis Abinader con relación a eliminar lo que fue en el pasado las canastas, las largas filas, y hoy vemos un nuevo sistema de dar unos bonos a través de una tarjeta, donde tanto el plan social de la presidencia como los diferentes programas están implementando una tarjeta que creo que son 1.500 pesos que le va a dar a la familia que no están incluidas dentro de los programas sociales del gobierno o que no sean empleados públicos. Hablen un poquito de esto, doctor, de esta novedad, y que dice que este año pues abarcará mucho más personas, que hay una inversión mucho mayor. Mira, a mi entender, ese despilfarro que precisamente en el pasado gobierno se veía, eso era un gran espectáculo, indignante, es una aberración. Yo vi en muchas ocasiones donde esos camiones inclusive eran asaltados por personas, por delincuentes y muchos por hambruna, personas muertas de hambre.
Inclusive las personas que manejaban esos alimentos y esa funda navideña se situaban en una esquina o en un punto estratégico y comenzaban a jondear, a tirar funda. Y la gente, de ahí salían heridos, con golpes, mujeres que perdían su embarazo, ancianas con golpes. Eso era temeroso, ver eso. Yo nunca ni siquiera, yo me secaba de lejos para ver ese espectáculo. La mayoría de la gente que se metía a eso, a buscar una fundita, para conseguir una fundita tenía que aguantar demasiado golpe. Luis es un hombre que escucha. Yo creo que la primera vez que la República Dominicana, desde la fundación de la República en 1844, tiene un presidente que escucha. Y a través de varios asesores que tienen, se va a implementar en esta Nochebuena, en este año, al final de año, lo que se llama la tarjeta de solidaridad. ¿En qué consiste? Consiste en distribuir en todo el territorio de la República Dominicana, es decir, en las 32 provincias, 155 municipios y 229 distritos municipales, un método diferente donde no se tenga que llegar a ese espectáculo. ¿En qué consiste? Bueno, el Estado Dominicano, ya el presidente Luis Abinader anunció que va a distribuir 1.700.000 tarjetas de solidaridad. Esas tarjetas van a venir de arriba hacia abajo, sobre los 32 senadores que tiene la República Dominicana, los diputados, los regidores, y para no imitar a los come solo, una nueva forma de no imitar al gobierno anterior. ¿Qué va a hacer? Va a distribuir esa tarjeta en lo que se llama los colegios electorales. Lo de la capital y el Gran Santo Domingo, cada colegio electoral va a tocar unas 15 tarjetas de 1.500 pesos. Lo del interior del país, entonces se le van a dar 10 tarjetas por cada colegio electoral. ¿Por qué el presidente hace eso? 10 en el interior y 15 en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional. ¿Por qué? Porque por eso se llamó Comesolo, Balaguer le llamó Comesolo. Ellos iban de noche y le llevaban la tarjeta o le llevaban la funda de comida a todos sus miembros. De ahí viene el comesolismo. Luis, que sabe perfectamente lo que ocurría cuando se iba de noche a la 1, a la 2, a la 3, a la 4 y a las 5 de la mañana a llevarle esas tarjetas y esas raciones alimenticias, pero exclusivamente a los PLDistas. El que no era del PLD no tenía opción ni a tocar una tarjeta de solidaridad, pero mucho menos a tocar una ración alimenticia, una fundita. Entonces, al azar, Luis ha seleccionado los colegios electorales. Entonces, cuando usted selecciona a un colegio electoral, usted no sabe si es de la Fuerza del Pueblo, si es del PLD, si es del PRM, si es del PRD. Es decir, se seleccionan 15 personas de ese colegio electoral y se le lleva su tarjeta, se le da su tarjeta, para ser equitativo y no haya ese extremismo de solamente beneficiar un sector partidario de la sociedad. Entonces, Luis se cuida, porque ese dinero, al fin y al cabo, es dinero del pueblo, del aporte que usted hace y que yo hago y que el pueblo en general hace. Por lo tanto, si se va a dar, hay que darlo de una manera equitativa. Por eso Luis, a través de sus diferentes asesores, se planificó distribuir esa otra partida de tarjeta
en lo que se llama recintos o colegios electorales. ¿Cree usted que con esto va por lo menos a llevar algún tipo de alimentación a estas familias pobres a discreción? Cuando digo a discreción, va a ir a las familias que en verdad la necesitan, y porque me imagino que con la forma que usted habla, que se le van a entregar 15 a un colegio electoral, puede hacer que le llegue a una persona que no la necesita. En este caso, ¿la van a entregar o se la van a dar a esa persona o se la van a dar a alguien que sí de verdad la necesite? Hay un equipo a nivel nacional que está trabajando en esa parte para que esas tarjetas lleguen precisamente a los sectores más paupérrimos, a los sectores más vulnerables de la sociedad. Porque si usted selecciona al azar 15 personas de un recinto electoral, es posible que la mayoría de esas personas de ese recinto electoral no necesiten esa tarjeta, que aunque son de 1.500 pesos, pero en gran parte resuelven muchos problemas, sobre todo en una época específica donde el dominicano lo primero que atiende es a comprar su ropita, a comer una cena del 24 o el 31 y sobre todo la fruta navideña. No va a resolver un todo, pero amortigua en gran medida esa necesidad, ya que es una cultura de los dominicanos y las dominicanas. Doctor, nos quedan unos minutitos y verdad me gustaría en esta parte hablar la parte política. Sí. Justamente. Sí, y que escuché en estos días, creo que fue ayer, al doctor Guido Gómez Basara decir de que ya no se le puede pedir más paciencia a los PRMistas. Estamos hablando de 1 año y medio de gestión del presidente Luis Abinader y del PRM, y todavía muchos PRMistas pues no logran accesar al tren de gobierno. ¿Cuál es la opinión suya, doctor? En Santo Domingo están todos contentos, ahí no hay problema, han sido nombrados la mayoría de los dirigentes. Fíjate, yo siento gran respeto y gran admiración por mi amigo y mi hermano Guido Gómez Basara, pero en esta oportunidad yo no coincido con él. ¿Por qué? Luis recibe un gobierno en medio de 2 grandes crisis. La primera de ellas es la del COVID-19, que yo dije que cuando un país industrializado cojea, ya nosotros no tenemos el pie. Y eso, aquí se han comprado alrededor de entre compra y reserva, alrededor de unas 40 o 45 mil dosis de vacuna para inmunizar con 3 dosis a los dominicanos. Millones de vacunas. Por un lado. La segunda crisis, y la peor, fue la que nos dejó Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana. Aquí no hay un solo estamento del Estado Dominicano donde el PLD no la permeó con el robo, la impunidad y la corrupción. Si cualquier ministerio, yo reto a cualquier ministro o a cualquier director general o a cualquier funcionario que maneje personas, ¿cómo encontró esas instituciones? Entonces, todos los negocios cerrados, la economía prácticamente en una situación calamitosa. Prácticamente los préstamos, República Dominicana vive y depende de los préstamos, prácticamente los préstamos cerrados. Demasiado ha hecho Luis Abinader. Ahora bien, Luis cumplió con lo que tenía que cumplir. Luis cumplió con la parte de él, de nombrar a los ministros y de nombrar a los directores generales. ¿Quiénes no han cumplido? Los ministros y los directores generales, que muchos de ellos ni te reciben llamada, ni te reciben en comisión. ¿Siguen eso? Sí, y son arrogantes, prepotentes, y no cogen la línea del presidente, la cual eso es grave, porque real efectivamente, no solamente en Santo Domingo Este, sino en la República Dominicana,
una gran cantidad de dirigentes y dirigentas no han podido accesar al tren gubernamental, en detrimento del partido y en detrimento del presidente. Porque yo te pregunto a ti, ¿quién sostiene un edificio? La base, la estructura de la base. ¿Quién sostiene a un partido? ¿Quién sostiene a un presidente? Entonces, un partido y un presidente no puede sobrevivir de una manera holgada sin su base. Eso es fundamental. Entonces, las bases del partido tienen que ir al gobierno. Hay muchas excusas por parte de los funcionarios, porque la mayoría no tienen conciencia de la responsabilidad que le ha puesto el presidente de la República. Bueno, Giovanni, vamos a agradecer al doctor Rafael Vázquez García el habernos acompañado esta noche. Como siempre, las puertas de Cerrando la Noche están abiertas. Muchas gracias. Ustedes, gracias por habernos permitido, el señor Giovanni Almonte y quien les habla, Junior Espinosa. Junior, pero si tú me das un solo minutito. No, Dele, doctor. Yo ando con los empresarios de Santo Domingo Este, que siempre nos acompañan en cada una de nuestras actividades. Para y cosas. nosotros es un placer. Y yo lo voy a llamar con la venia de ustedes. Que usted presente, para que ellos... que usted presente ese equipo. Sí, correcto. Sí, así es. Ellos son los encargados de finanzas. En Santo Domingo Este no se mueve nada de dinero del partido PRM sin la venia de ellos. Ellos son la confianza de los empresarios de Santo Domingo Este. Don Oscar Reyes, Jorge Bridgewater y don Antonio Reyes. Ellos siempre nos acompañan en cada uno de nuestros periplos. Bueno, así que reiterar las gracias. Gracias a ustedes. Y a ellos. A ustedes por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos nuevamente en una edición más de Cerrando la Noche.